Lo hacemos como siempre con la mano de José Miguel Sánchez, nuestro psicólogo y coach de cabecera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes, encantado. Bueno, tengo varias dudas, ya te he avanzado algunas en la introducción. Empezamos por lo primero que decía, ¿no? ¿Hasta qué punto esto puede abrir la puerta a que tengamos una falsa sensación de seguridad o a que pensemos que, ojo, todo esto ha terminado? Creo que, bueno, pues varios de nosotros, de nosotras hemos visto imágenes, ¿no? Según donde estuviéramos durante este fin de semana, en la que veíamos o bien gente que seguía llevando la mascarilla igual, o bien gente que ya parecía, bueno, pues más, no sé si decir despreocupada o no, pero bueno, sí que había cierto relajamiento, ¿no? En términos de seguridad y de seguir siendo eficientes, ¿no?, en el uso de las mascarillas de cara a la protección necesaria, ¿qué primeras conclusiones sacas tú al respecto? Pues mira, lo que está pasando hasta cierto punto es normal. Recuerdo que ya hablamos en algunas de las entrevistas de las diferentes fases y emociones por las que pasamos cuando nos enfrentamos a un cambio. Esta pandemia ha sido un cambio de paradigma, no solamente de conducta, sino ha habido un cambio de paradigmas en la sociedad y en cada uno de nosotros. Entonces, yo recuerdo que en aquel momento hablaba de que nos estábamos acercando a una fase en la que la emoción era la fase de la desescalada, la emoción era el entusiasmo. Bueno, pues hoy estamos ya en ese momento real. Hay un entusiasmo tremendo porque ya vemos la luz. La vacunación está yendo a buen ritmo, las mascarillas, como decías, desde el sábado ya podemos llevarlas, ya podemos no llevarlas en espacios abiertos, y de repente este entusiasmo ha ido por zonas o por barrios. Claro, si vemos las noticias, lo primero que vemos es la gente joven. La gente joven tiene ganas de salir, de liberar su energía, de pasarlo bien. Todos hemos sido jóvenes, nos vemos reflejados en ellos y necesitan hacerlo porque llevan mucho tiempo con el ocio parado, con muchas restricciones para lo que ellos estaban acostumbrados. Por lo tanto, en esta fase de entusiasmo ha sido como una salida casi a lo loco a lo que teníamos ya antes. Pero no estamos ahí todavía. La realidad es que el virus sigue con nosotros, es verdad que su incidencia es menor, pero también es verdad que hay otras cepas que están alrededor. Entonces, esa salida a lo loco ha tenido una serie de consecuencias que el primer impacto que todos vemos es, oh Dios mío, volvemos otra vez a donde estábamos, y probablemente no sea así. Ha sido una salida muy rápida, muy efervescente, pero que poco a poco irá volviendo a su sitio. Esto en la fase de entusiasmo que sobre todo se está dando mucho en los jóvenes de manera muy rápida, muy efervescente, como utilizaba hace un momento. En otras personas no se ha dado así. En otras personas todavía se ven en la fase anterior. En la fase anterior hay como nostalgia, hay como una especie de resignación. Es más, muchísimas personas incluso ven la mascarilla ya como un complemento más en su vida, cosa que a mí no me gustaría que viéramos así, puesto que yo creo que la mascarilla en algún momento nos la tenemos que quitar completamente y a lo mejor utilizarla muy específicamente, pues cuando tienes una gripe, pues para no contagiar a tus compañeros de trabajo, a tus familiares. Pero estas personas que están todavía ahí en la fase con la emoción de nostalgia, estas personas todavía no lo están viviendo como si ya estuviéramos desescalando. Y estas personas lo están llevando peor y además en esta fase se rigen por una emoción que es muy, muy negativa para el ser humano, que es el miedo. El miedo a lo que puede pasar, el miedo a volver a donde estábamos antes. Con lo cual, ahora mismo nos encontramos gente más joven, fase de entusiasmo y casi de efervescencia, poco de locura, y gente más mayor o más todavía resignada, que está ahí con ciertos miedos de no volver a pasar por todo lo que vivimos el año pasado. Con lo cual tenemos esa mezcla en estos momentos. ¿Y qué me dices, bueno, pues de eso que se está hablando, ¿no? Porque me mencionabas a personas que ya ven la mascarilla como un complemento, ¿no?, o como parte de su día a día, pero incluso se está hablando ya de el síndrome de la cara vacía. No sé si serían unos casos dentro de los que mencionabas llevados un poquito al extremo, o estamos hablando de cosas distintas. No, mira, yo me refería más, ahora estamos los psicólogos muy dados a los síndromes, ¿no? Si recuerdas el síndrome de la cabaña,
cuando empezábamos, con lo bien que, con lo gustito que estábamos en casa. De hecho, el teletrabajo pues nos coloca en casa y que nos da casi reparo salir. Yo me refería más a algo cercano a ese síndrome de la cabaña, de decir todavía no me siento seguro, además una palabra que tú utilizabas al principio, esa falsa sensación de seguridad. Nuestras personas todavía no se sienten seguras, incluso estando vacunadas. ¿Por qué? Porque las nuevas cepas todavía no está claro si las vacunas están funcionando para ellos. Entonces, psicológicamente ellas todavía se retraen a llevar la normalidad que llevaban antes. Con respecto al síndrome de la cara vacía, no, realmente esto tiene más que ver con te has acostumbrado. El ser humano es el animal que mejor se adapta a casi cualquier cosa, por no decirte a cualquier cosa. Somos el único animal que somos capaces de vivir en cualquier espacio de la Tierra, en cualquier lugar de este mundo en el que vivimos. Por lo tanto, nos adaptamos muy fácilmente, aunque parezca que no, somos capaces de adaptarnos. Entonces, nos hemos adaptado ya a llevar la mascarilla y ya no es raro. Yo me acuerdo hace años cuando veíamos a personas asiáticas en los aeropuertos con mascarilla, todos les mirábamos como extrañados. Hoy nos hemos habituado en todo el mundo, en este primer mundo sin ninguna duda, a llevar la mascarilla. ¿Qué pasa? Que de repente ese nuevo hábito al que te has adaptado te lo van a quitar. Entonces, el síndrome de la cara vacía es, ahí va, vuelvo otra vez a mostrarme tal como era, tal como soy, sin la mascarilla. Es gracioso porque recientemente leía que han aumentado las visitas a dentistas y a médicos estéticos. De hecho, yo trabajo con ellos impartiendo cursos relacionados con empatía, con la psicología del cliente, etcétera. Y es verdad, me lo confirman, que durante este tiempo están teniendo cada vez más visitas porque de repente las personas dicen, oye, quiero verme guapa, quiero verme guapo y necesito, pues oye, pasar y que la medicina estética me ayude o, en este caso, el odontólogo me ayude a esa parte estética. El síndrome de la cara vacía tiene que ver con esto, con eliminar un hábito al que ya nos hemos acostumbrado, que es llevar la mascarilla como un complemento más, como las gafas de sol, a veces me ocurre, es como las gafas de sol, que en verano te las pones sin pensarlo, y ahora de repente esto se va a acabar. Entonces, ese síndrome es ese miedo a, bueno, ¿y si ya no estoy bien? ¿Y si ya no gusto a los demás? ¿O y si ya no me gusta lo que veo cuando me veo sin la mascarilla? Pero desde mi punto de vista, en la mayoría de nosotros será algo pasajero y rápidamente nos volveremos a acostumbrar a nuestra normalidad, que es a mostrarnos tal como somos, independientemente de la estética. Bueno, es verdad lo que decías, sobre todo al principio, en torno a hace un año se hablaba mucho de bueno, pues personas que estaban pidiendo consulta de ortodoncias y de dentistas, decía, bueno, ahora que voy a tener que llevar la boca tapada, sí o sí, me pongo las pilas, me pongo el aparato, total, que van a ser unos meses sin que nadie lo vea. Más allá de, bueno, pues de la anécdota, que es importante, pero bueno, lo dejamos en la anécdota, con o sin mascarilla, José Miguel, ¿qué más adaptaciones vamos a ver próximamente? Porque como decíamos al principio, es importante, ¿no?, seguir siendo prudentes, por más que, bueno, pues estemos más optimistas, avancen las campañas de vacunación. Más allá de esta nueva adaptación, como tú decías, ¿no?, el ser humano es el ser vivo que mejor se adapta. ¿Qué más adaptaciones crees que tendríamos que tener en cuenta en el frente de la pandemia de cara a los próximos meses? Así, a bote pronto, se me ocurre, por ejemplo, bueno, pues volver al colegio, ¿no? En septiembre me imagino que se hablará mucho y también de las vueltas a las oficinas. No sé, ¿qué más adaptaciones crees que tenemos que tener en cuenta? Pues mira, ahí coincido. Yo doy clases en la universidad y en másters, en una escuela de negocio, y probablemente todavía en septiembre sigamos dando clase con la mascarilla y probablemente trabajemos en un entorno líquido, es decir, personas en presencial y personas en la pantalla detrás o delante de nosotros, y a la misma vez en nuestra clase de 30 alumnos pues tengamos 15 presenciales y 15 en la pantalla en diferentes partes del mundo, en mi caso. Eso probablemente todavía lo sigamos teniendo porque las clases se dan en espacios cerrados. Pero fíjate, esa pregunta que me hace Raquel me parece muy interesante, porque una de las cosas que yo ya empiezo a ver, como no es nueva adaptación, es vuelta a la normalidad, es que de repente yo ya me encuentro con personas que ya están vacunadas, que ya tienen toda la vacunación, las dos vacunas puestas, y entonces ya de repente te apetece besarte con ella, darte 2 besos porque lo hacías antes,
o incluso con amigos más cercanos, darte un abrazo, tocarte, esa necesidad que tiene el ser humano del contacto. El contacto que tiene muchas cosas buenas, entre otras, es que genera oxitocina y que elimina miedos. Es decir, cuanto más cerca te sientes a otros, menos miedos tienes, más protegido te sientes. Entonces, para mí, uno de los cambios que ya poco a poco está empezando a llegar es que volveremos a ser ese ser vivo que se comunica también a través del contacto, a través de la parte más cercana que tenemos, que es, bueno, pues darnos la mano al saludarnos, darnos un abrazo si tenemos muchísima confianza o amistad, o darnos 2 besos pues porque tenemos una relación lo suficientemente cordial como para saludarnos y despedirnos con 2 besos. Para mí ese es el siguiente paso. Por supuesto, este verano yo creo que al aire libre vamos a ver, bueno, cosas que antes no veíamos, conciertos, cosas así que son muy, muy interesantes el volver a vernos ahí. Pero yo diferenciaría entre espacios abiertos, un concierto o una pista de baile en un espacio abierto, y las cosas que seguirán ocurriendo en espacios cerrados, donde yo no creo que antes de 2022 podamos quitarnos la mascarilla y podamos quitarnos muchas de las medidas de seguridad que actualmente llevamos a cabo. Pero yo te diría eso, sobre todo volver al contacto, ese contacto que genera oxitocina, que reduce nuestros miedos y que nos hace sentirnos más humanos, que es lo que realmente somos. La verdad es que ese tema de volver al contacto daría para otra entrevista más adelante, José Miguel, desde el punto de vista psicológico, sociológico, incluso filosófico, ¿no? De cómo nos ha tocado esto como sociedad y como personas, y a ver, ¿no? cómo nos vamos quitando ese miedo al contacto o esa costumbre a la distancia social, que desde luego, bueno, también hay mucha tela que cortar, así que sin duda lo seguiremos analizando conforme vayamos recuperando esa antigua normalidad, si es que la podemos llamar así, pero de momento aquí nos quedamos. José Miguel Sánchez, como siempre, gracias, buenas tardes. A ti, Raquel, un placer. Gracias.